me encanta cocinar y me atrevo con cosas nuevas, pero a veces se me antoja una receta muy prometedora y me doy cuenta de que ni tengo los ingredientes ni las herramientas que necesito. Me suele pasar más con los postres. Afortunadamente, tengo amigos que siempre me ayudan y vienen a casa con los ingredientes y los utensilios que a mí me faltan. Es un planazo. Cocinamos juntos y me enseñan muchos trucos nuevos. Y todos ganamos, porque al final disfrutamos de la comida juntos. El Private Equity es algo parecido a este planazo de cocinillas. Alguien invierte en una empresa privada con el objetivo de potenciar su crecimiento y rendimiento. Y a cambio de esta inversión, se recibe una participación de la cual se espera un alto crecimiento. Cuando invito a mis amigos a ayudarme con mis recetas más prometedoras, todos ganamos. Lo mismo pasa con la inversión en Private Equity. Vamos a hablar de Private Equity con Eduardo Navarro, que es presidente de Crescenta, además de otras entidades como Urbanitae o Sherpa Capital. Así que vamos al grano. ¿Qué es la inversión en Private Equity? ¿En qué consiste? La inversión en Private Equity es la toma de participación temporal en empresas, es decir, comprar una parte total o parcial de una compañía durante un tiempo más o menos entre 3 y 5 años para luego acabar desinvirtiendo, y en ese camino obviamente la idea es generar valor para el accionista, en el que al final comprar a un valor y acabar vendiendo un valor más alto para que los inversores tengan esa rentabilidad. ¿Y en qué tipo de empresas inviertes? Pues lo habitual es el mercado mediano grande. Tradicionalmente, hace años, el capital privado estaba muy orientado, el private equity estaba muy orientado en las compañías grandes, y últimamente, en los últimos años, hay determinados fondos que van a compañías más grandes, otros a compañías más pequeñas, y acaban cubriendo un espectro de distintos tamaños. Ahora hay fondos que invierten en empresas que facturan 10 millones y hay fondos que invierten en empresas que facturan 10.000. O sea que el abanico es salvajemente enorme, grande. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo así para que identifiquemos qué empresas son? Pues no sé, por ejemplo, últimamente fue bastante conocida la compra de MásMóvil por parte de un sindicato de fondos. Ahora mismo hay una OPA de A+ por parte de otro conjunto de fondos. Ahora lo que ha sucedido es que, como los fondos cada vez han levantado más dinero, como los inversores ganan bastante dinero con los fondos de private equity y cada vez se levantan fondos más grandes, pues se están yendo a compañías muy grandes. Y ahora se habla de casi de cualquier compañía de cualquier tamaño, tanto por arriba como por abajo, es potencialmente comprable por un fondo de private equity. Has mencionado que los inversores pueden obtener rentabilidades muy altas invirtiendo en private equity. Vamos a hablar un poco de los pros y de los contras de este tipo de inversión. Pues el private equity tiene algo que es el gran desconocido dentro del mundo de la inversión. Lo que sucede es, todo el mundo ve la opción de invertir en ladrillo o de invertir en bolsa. Por ejemplo, la bolsa es como el típico sitio donde todo el mundo invierte. Sí. Sin embargo, cuando tú ves las rentabilidades a largo plazo y ves la diferencia de rentabilidades entre el private equity y la bolsa, el private equity siempre ha conseguido rentabilidades más altas que la bolsa. Lo que pasa es que es cierto que el private equity ha tenido tradicionalmente un problema de acceso. O sea, el private equity tiene una ventaja muy grande, como he dicho, que es el activo donde el equilibrio rentabilidad-riesgo es el mejor. Tiene dos problemas. Uno, que el acceso es complicado, es decir, igual que la bolsa, tú vas a tu banco y cualquier banco te da, compras acciones de Telefónica, pues aquí no. Aquí tienes un tema de acceso que plataformas como Crescenta resuelven. Y el segundo tema es que es una inversión a más largo plazo. Es decir, tienes unas inversiones que son a X años vista, que es por lo que se llaman que son ilíquidas. En principio, tú haces una inversión en la que vas a estar X años. Es cierto que con los mercados secundarios también tienes la posibilidad de venderlo, pero eso es una cosa que ha sucedido más en los últimos años y la gente está más en el concepto de que son activos y líquidos. La realidad es que a día de hoy es un activo que te da mucha más rentabilidad que otros, y comparado con la bolsa, todos los análisis te llevan a que es algo que hay análisis hechos durante un montón de años. Y los dos problemas que tenía, que era la iliquidez, se soluciona con los mercados secundarios, y el acceso se soluciona con plataformas como Crescenta. Por tanto, es un activo que, de hecho, los grandes inversores institucionales, cuando vas a la Universidad Harvard, el endowment de Harvard, de Yale, etcétera, que son los inversores que mejores rentabilidades tienen del mundo, tienen una parte muy importante de sus inversiones en capital privado, tanto en private equity, venture capital, etcétera. Por tanto,
parece que hay una correlación clara entre que los mejores inversores hacen eso y consiguen las mejores rentabilidades. Y has mencionado el largo plazo como una desventaja, pero también se podría convertir en una ventaja perfectamente porque te ayuda a definir un plan de ahorro a largo plazo y a ceñirte a tu plan financiero. El private equity también es una estrategia de inversión que nos puede ayudar en eso, ¿no? Totalmente, pero lo que sí que hay que tener es, tienes que ver cuáles son tus estrategias de inversión y de alguna manera separar el concepto gasto del concepto inversión. Es decir, si eres un inversor disciplinado, lo que deberías hacer es, oye, una parte de mi patrimonio la invierto a largo plazo con unos retornos muy altos en private equity. Y tengo, por otro lado, inversiones a más corto plazo que puedo estar en activos líquidos como la renta fija o la renta variable, que va a tener rentabilidades más bajas, pero que me da esa liquidez. Pero un inversor disciplinado lo que debería es estructurar su cartera de inversión teniendo en cuenta un trozo en ilíquidos a largo plazo y otro trozo en líquidos a corto plazo. Pero es cierto que en España mucha gente lo que hace es que no tiene esta estrategia. La cultura financiera no es tan desarrollada como en otros países. Y creo que hay plataformas como Crecenta que ayudan a que la gente tenga acceso a tener esa estrategia a largo plazo. Que en España mucha gente lo que hace es los pisos. O sea, la estrategia de inversión a largo plazo en España muchas veces es, me compro un piso. Ya, pero en la compra de un piso pues tiene sus pros y sus cons, como también tiene todo. Entonces lo que es más interesante es hacerte una cartera donde tengas tus pisos, donde tengas tus inversiones en alternativos, en capital privado, donde tengas tus inversiones en bolsa y que sea una cosa... Una cartera diversificada. Una cartera que cada cosa tiene sus pros y sus cons. Hemos hablado de las altas rentabilidades que nos puede dar el private equity. ¿Cómo se hace esta creación de valor? ¿Cómo se genera? Básicamente esto parece sencillo, lo que pasa es que luego más complicado es comprar algo más barato de lo que lo vas a acabar vendiendo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Obviamente todo el mundo intenta comprar lo más barato posible, vender lo más caro posible, pero donde está el secreto de verdad es en la creación de valor. ¿Cómo se crea valor? Tú al final estás comprando una compañía en la que puedes hacer cosas en ella. Y básicamente las palancas son varias. Una es que la compañía siga haciendo lo mismo que está haciendo, pero lo haga mejor. O sea, los típicos ejemplos de los Inditex que dices, oye, es que es una compañía que lo hace todo perfecto. Pues ese tipo de cosas es, tú coges una compañía que a lo mejor es de tamaño medio, que no tiene las mejores prácticas y coges y empieza a funcionar y el fondo lo que trae es la disciplina, el haber sabido esto como se hace en muchos sitios para que esa compañía haga todo mejor. Ese es un mundo. Otro tema es la creación de valor metiéndote a nuevos negocios. Muchas veces tú estás en un negocio y estás a lo mejor en la distribución mayorista y la estrategia del fondo es, oye, me meto a la distribución minorista, por decir algo. Entonces te metes a un negocio nuevo, que creas un montón de valor y la empresa facturaba 30 y con esta estrategia pasa a facturar 60. Entonces ahí obviamente creas un montón de valor. Hay otra parte que es bastante típica, que es la internacionalización. Muchas veces las empresas españolas tienen un problema grande de internacionalización. Las empresas tienden a estar en sus mercados. Es, oye, yo soy la empresa de Murcia o soy la empresa de Cádiz. Ser más locales. Y estoy ahí. Entonces los fondos venimos con una mentalidad de decir, oye, ¿por qué no? Si tienes un producto fantástico, ¿por qué no te vas a Alemania o te vas a Suiza o te vas a Estados Unidos? Y entonces eso crea un montón de valor, porque si tú eres mercado local, facturas 10, si estás en mercado global, pues estás en otro mundo. Y la cuarta, que también es muy interesante, es las adquisiciones, lo que se llama la estrategia de buy and build, que es en un sector donde hay varias empresas pequeñas, pues hacer un proceso de concentración para hacer una más grande. Y eso hay un montón de ejemplos de proyectos muy bonitos en los que, y además los fondos trabajan mucho en identificar sectores donde estén lo que se llama atomizados para empezar a hacer una estrategia de creación de valor y hacer una empresa más grande que obviamente vale más que un conjunto de empresas pequeñas. Hemos definido qué es private equity, hemos hablado de los pros, de los contras, pero ahora nos queda ver cómo pasamos a la acción, cómo un inversor puede empezar a invertir en private equity y obtener estas altas rentabilidades que hemos comentado. Ahí, como la estructura que tienen los fondos, lo que tiene sentido es que obviamente no te vas a poner tú a comprarte una empresa que cuesta 200 millones. Entonces la manera lógica de invertir es puedes invertir tickets relativamente bajos en un fondo. Entonces la estructura que tiene normalmente es, hay un fondo donde los inversores, se llaman LPs, invierten en el fondo y luego hay un gestor que se llama GP, que es el que gestiona el fondo. Es decir, cuando vemos en las noticias que no sé qué fondo americano ha comprado no sé qué, pues es el fondo, el gestor es el que toma las decisiones, pero es con el dinero que han puesto los inversores como un inversor que puede ser cualquiera de nosotros que invierte dinero en un fondo.
Entonces, es una estructura mixta en la que está el gestor por un lado y el dinero por otro. Normalmente los gestores también ponen parte del dinero, pero cuando vemos que el presidente de no sé qué fondo ha comprado no sé qué, no es que lo compre con su dinero, lo compra con el dinero de los inversores. Cuando vende la compañía, le devuelve el dinero a los inversores y obviamente el gestor tiene unas comisiones de éxito en función del éxito que ha tenido la operación, pero que además los gestores están muy alineados con la rentabilidad que tienen los gestores, está alineada con la rentabilidad que tienen los inversores. Es decir, que está todo el mundo motivado a que los proyectos salgan bien y hay un alineamiento de intereses que es clave en este negocio. Bueno, desde luego que el mundo del private equity es súper extenso, pero yo creo que hemos hecho una buena introducción a lo que es el private equity. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por invitarme.